resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. No dará tu pie, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. Y para siempre. Y para siempre. A ti, omnipotente, servimos, a ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran.
omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti omnipotente servimos. Porque Cristo es mi tesoro. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Cristo es mi tesoro arriba en los cielos. El Señor es mi alegría. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Porque Cristo es mi tesoro. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Cristo es mi tesoro arriba en los cielos. El Señor es mi alegría. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Porque Cristo es mi tesoro. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Y ya nada tengo aquí en esta tierra. Porque Cristo en los cielos es mi todo. Con vino y aceite me ungió. Y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió. Y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite me ungió. Salta, oh fuerte, salta, salta por todo mi ser. Salta, oh ríos del Espíritu, el agua viva que me limpió. Salta, oh fuerte, salta, salta por todo mi ser. Salta, oh ríos del Espíritu, el agua viva que me limpió. Salta, oh fuente, salta, salta por todo mi ser. Salta, oh ríos del Espíritu, el agua viva que me limpió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Vino y aceite me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite me ungió. Gracias, Jesús. Bendito seas, Jesús. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró. Y con vino y aceite Él me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró.
vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Mis angustias, mis temores, ansiedades y dolores en ti se desvanecen hoy, Señor, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Y te siento y te amo, te busco y te encuentro. ¿Qué más puedo yo pedir? Mi vida hoy te entrego. ¿Qué más puedo yo ofrecer? Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. De tanto buscar, por fin encontré la paz y el amor que tanto anhelé. Hoy puedo amar y confiar en ti. De tanto buscar, por fin encontré el motivo real para poder vivir, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud. Eso y mucho más eres para mí, Jesús. Mis angustias, mis temores, ansiedades y dolores en ti se desvanecen hoy, Señor, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Y te siento y te amo, te busco y te encuentro. ¿Qué más puedo yo pedir? Mi vida hoy te entrego. ¿Qué más puedo yo ofrecer? Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, eso y mucho
eres mi salvación y mi alegría, eres mi Dios. Te prepararé mi corazón, te prepararé mi corazón, Señor, tú siempre reinarás por todos los siglos. Amén. Señor, tú eres mi canción, la fuerza de mi vida, y tú eres mi salvación y mi alegría, eres mi Dios. Te prepararé mi corazón, te prepararé mi corazón, te prepararé mi corazón, te prepararé mi corazón. Señor, tú siempre reinarás por todos los siglos. Amén. Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré a Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré Él me ha dado vida eterna.
dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi rey, Él es mi rey. A Cristo he proclamado rey, porque Él me ha dado vida eterna. Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi rey, Él es mi rey. A Cristo he proclamado rey. A Cristo he proclamado rey. A Cristo he proclamado rey. Proclamado rey. Solo tú eres rey. Nadie es como tú. Solo Cristo es rey. Solo Cristo es mi Señor. Solo tú das vida eterna, seguridad. Solo tú das paz. Buenos días tengan todos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Y continuando con el tema de la familia, vamos a tocar un punto que creo que es importante. Hay muchas ideas sobre la crianza de los hijos. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo deben de ser? Y sobre todo cuando hablamos de cuestiones cristianas, cuestiones de Dios, regularmente se manejan ciertos criterios para criar a nuestros hijos. Y suele suceder que hay mucha gente alrededor que pone una pauta, ¿verdad? Una idea de lo que deben de ser nuestros hijos. Y muchas veces son inclusive personas que no tienen hijos y que ponen el listón muy alto y juzgan severamente situaciones de conducta, de formas, de conocimiento en cuanto a nuestra familia, a nuestros hijos. Y con eso no se trata de justificar el que se hagan mal las cosas. Creo que no va por ahí, vamos a tratar de entenderlo ahorita. Pero algo que hemos comentado es que todo lo que realmente nos debe de importar para formar a nuestra familia, para formar a nuestro hogar, es no dejar de ver a Cristo. Y muchas veces por la crítica, por la presión de otras personas, dejamos de ver realmente cuál es la voluntad de Dios y empezamos a moldear a nuestra familia, a nuestros hijos, conforme a los criterios de otras personas.
y muchas veces nos apartamos realmente de lo que deberíamos de estar haciendo, de las cosas que deberíamos de estar realmente haciendo, de las cosas a las que nos deberíamos de estar enfocando en la crianza de nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos, ¿verdad? En el cuidado de nuestra familia. Y muchas veces por tratar de agradar, de caer bien, si fuera así el término, ¿verdad? De intentar llenar ese nivel que otros quieren ver en nuestros hijos, ¿verdad? Los forzamos a hacer y vivir de una manera que no es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Y qué sucede con esto? Que terminan fastidiándose, terminan hartándose, y por eso muchos se van buscando sus metas, sus sueños, se apartan e inclusive desean no compartir más, ¿verdad? Con la familia, a veces la situación de estar en una congregación, en un grupo, pero no es culpa de ellos. Muchas veces, bueno, realmente la mayor parte de las veces es parte de nosotros como padres, ¿verdad? Al incurrir en situaciones en las cuales dejamos de ver prioridades conforme a lo que Dios nos marca. Vamos a tratar de entender, inclusive ahorita, algunos puntos en la escritura, ¿verdad? De algunos personajes, y tratar de comprender a veces cómo la presión inclusive puede venir de una forma tan sutil para tratar de que nuestros hijos, ¿verdad?, lleguen a un nivel, según la sociedad cristiana, ¿verdad?, a un nivel que para empezar, como adultos, como padres, muchas veces ni siquiera llegamos a vivir, ¿verdad? Porque para empezar estamos buscando agradarle al hombre y no a Dios. Entonces vamos a tratar de analizarle con la ayuda de Dios, el poder comprender, ¿verdad? Que se cometen errores cuando dejamos de ver a Cristo, su palabra, ¿verdad? Cuando nos alejamos de esa verdad, de los principios. Y ahorita vamos a entender este punto de una forma sencilla, sin entrar en muchos detalles, pero se pierden los principios, los fundamentos. Y entonces empezamos a tratar de agarrar las filosofías, a veces le decía hasta de gente que en su vida, ¿verdad?, ha tenido que formar o criar a un niño. Y muchas veces consideran que son personas que ya lo saben y que no viven el día a día con un pequeño. Desvelos, ¿verdad? El dolor, a veces la alegría y muchas cosas que suceden a lo largo de todos los días cuando se vive con un hijo. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 3. Daniel 1:3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
que los primeros personajes, Daniel y sus amigos, ¿verdad? De esas historias épicas que leemos en la Escritura, de esas historias que inundan, ¿verdad? El corazón cuando se leen y sobre todo, por ejemplo, la historia de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que son enviados al horno de fuego por no negar su fe, y que Jesús mismo está con ellos, y que se transmite a los niños, ¿verdad? Regularmente en la dominical, en las escuelas de las congregaciones, que debemos ser así, y esto no es ninguna mentira. Nuestro corazón debe de tener el valor de no negar nuestra fe y lo que representa a nuestro Dios. Pero regularmente se presentan situaciones como él, por ejemplo, algo interesante que menciona es que eran jóvenes preparados toda su vida, ¿verdad? Para el servicio. Eran de la tribu de Judá, eran jóvenes con sabiduría que habían sido de alguna forma entrenados. Y esa es la parte con la que me gustaría que empezáramos a entender que la crianza y la formación de nuestros hijos es un entrenamiento. Regularmente pensamos que tratar de tenerlos dentro de una burbuja y evitarles muchas cosas en cuanto al contacto, ¿verdad? Como dicen algunos, con los de afuera, con los que no creen, les va a ayudar a formar, y muchas veces puede pasar lo contrario, porque como no saben cómo conducirse ni enfrentar situaciones, o sea, no se les prepara. Cuando ellos se enfrentan a ese tipo de situaciones, regularmente se ve en la secundaria, la preparatoria, ¿verdad? Y se enfrentan a jóvenes que ya han sido tratados en el mundo y que traen mucho dolor, traen mucha amargura, traen muchos resentimientos, ¿verdad? Los empiezan a atacar y llega un momento en el que ellos no logran soportar porque nunca fueron realmente preparados para una situación así, para entender lo que hay afuera y por qué viven muchos de ellos así, cómo han sido lastimados muchos de ellos, y que en vez de que nuestros hijos vayan y les sean de bendición y puedan ser inclusive como consejeros, ayuda, apoyo, ¿verdad? Eso, pues sí, sin dudar, van a tener muchísimas dificultades, pero en vez de capacitarlos, simplemente los tratamos de defender y no les damos herramientas ni armas, ¿verdad? Para que ellos puedan crecer, madurar y enfrentar todo este tipo de situaciones. Entonces, podemos ver, por ejemplo, con este caso, Daniel y sus amigos fueron arrebatados de sus familias, de sus maestros, de lo que representaría una congregación, ¿verdad? Un grupo en el que estarían protegidos, cuidados. Son llevados a una sociedad en donde la cultura era completamente diferente, la alimentación. O sea, recordemos que los hebreos tenían un tipo de alimentación, tenían alimentos que ellos no podían probar. Y podemos ver algo en las decisiones que toma Daniel, siendo un adolescente prácticamente. O sea, él sabía que cualquier situación de resistencia podría llevarlo a la muerte, pero él decía una cosa, propuso en su corazón no contaminarse. O sea, él estaba preparado para defender su fe, siendo un adolescente. ¿Qué tanto nosotros realmente estamos preparando a nuestros hijos para que algo así suceda cuando nosotros no estemos, cuando faltemos, ¿verdad? Cuando las cosas fallen, cuando la congregación falle, cuando se encuentren, ¿verdad?, inmersos en una sociedad consumista, egoísta, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para prepararlos? O sea, realmente, y le decía, no es una varita mágica, no hay solo un método, es toda una idea que la Biblia nos trata de transmitir para comprender que es necesario empezar a trabajar con nuestros hijos. Muchas veces nosotros le dejamos esa labor a las maestras de la dominical, ¿verdad?, en las escuelas de la congregación, y les encargamos a ellos, a personas que a lo mejor, les decía, tienen muchas ocupaciones y que posiblemente algunas con trabajo se esfuerzan con todo su corazón para transmitir una esencia real de la Escritura, pero al final de cuentas no son sus hijos. O sea, ellos tratarán de dar lo mejor, pero no son sus hijos.
Y los que realmente tienen la responsabilidad somos nosotros como padres, para que nuestros hijos, en caso de que pasara algo similar, pudieran proponerse en su corazón guardarse para Dios. Pero ¿qué sucede? Que a buena de primeras muchos de ellos salen al mundo y lo que desean es vivir como el mundo. O sea, sienten libertad, sienten que ya tienen, ¿verdad?, la capacidad para tomar sus propias decisiones, y entonces en vez de abocarse a guardar su corazón sobre toda cosa guardada, empiezan a vivir como tú no les dejabas, papá. O sea, como nosotros los tratábamos de cuidar, ahora ellos que toman decisiones empiezan a vivir su vida de otra forma, muchas veces a escondidas, muchas veces inclusive ya de forma abierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo reprimieron sentimientos, ¿verdad? Solo reprimieron deseos, pero nunca se formó en su corazón el amor y el afecto por las cosas de Dios. Entonces la crianza está fracasando y se puede ver, ¿verdad? Mucha falsedad muchas veces en el propio cristianismo de los adultos y también, obviamente, por consiguiente en los jóvenes, ¿verdad? En los niños tienen un corazón muy noble, un corazón moldeable que Dios nos ha dejado, pero que cuando ellos empiezan a crecer y se dan cuenta de muchas situaciones, todo esto les desanima y los aparta de Dios. Y podrás saber mucho, podemos saber mucho, pero si no los estamos capacitando para que, ¿verdad?, en cualquier momento ellos puedan enfrentar el mundo, entonces pues nuestra labor está fracasando. Y esa es la realidad. Y lo tenemos que asumir, ¿sí? Y obviamente, le decía, mucha gente se va por otro lado, ¿no? O sea, mucha gente dice, ¿verdad?, y compara y le dice a los jóvenes o a los niños, ya ves, tú no eres como Daniel. Tú no eres como Daniel. Tú no eres como Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y solo nos llenamos la boca a veces de comparaciones, ¿verdad? Y yo creo que si de por sí a ninguno de nuestros hijos les gusta que los comparemos entre ellos, porque al final de cuentas son diferentes, pues mucho menos a veces que los comparemos con personajes en la Biblia, ¿verdad? Porque lo que ellos van a pensar es, pues ni tú lo eres. Ni tú lo eres, a lo mejor ni tú lo estás viviendo, y por eso yo no tengo ni siquiera el deseo de ser así. Entonces, sí es también mirar hacia adentro, mirar hacia nosotros y ver realmente qué es lo que hemos hecho con la crianza de nuestros hijos. ¿Para qué? Para poder enderezar, ¿sí? Algo que menciona la Escritura cuando termina el Antiguo Testamento, por lo menos en el orden que tenemos nosotros, ¿verdad?, en el libro de Malaquías, es que el deseo más fuerte de Dios hacia cuanto representa a la familia es que el corazón de los padres se voltee a los hijos y que el corazón de los hijos se voltee hacia los padres, ¿sí? Y le decía, eso no es solo un acto de magia y que truene los dedos y suceda, no, o sea, es toda una labor. Para empezar, nuestro corazón tiene que ser volteado a nuestros hijos. O sea, tenemos que ver el valor que representa un hijo delante de Dios para poder actuar en consecuencia, ¿sí? Y más adelante la Escritura también lo vuelve a repetir. Cuando Juan es enviado a preparar el camino del Señor, vuelve a decir lo mismo, para que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Y estamos hablando de que esas palabras estaban dirigidas al pueblo hebreo, un pueblo que trabajaba muchísimo, sobre todo, ¿verdad?, en el respeto a los padres, en la obediencia, ¿sí? Pero que se había perdido realmente la brújula, la idea real, el fundamento, y en vez de que se enseñara a Dios, solo eran reglas, mandamientos de hombres, como dice la Escritura, ¿verdad? Mandamientos de hombres, vuestro temor de mí no era más que un mandamiento de hombres. Y es lo que se ha vuelto también en nuestros días la crianza con los hijos. Los hijos solo ven a un Dios tirano, duro, que les quita a sus padres para que se vayan a predicar a otras personas, pero no para estar con ellos. No para estar con ellos cuando los necesitan, para hablar de temas necesarios, para hablar de situaciones que ellos están pasando, ¿verdad? Y solo ven una situación egoísta que no es culpa de Dios, es culpa de nosotros por no tomar ¿verdad?, la prioridad en cuanto a la crianza de nuestra familia. Y es un error que se ha cometido, que hemos cometido. Entonces, entendamos que también nuestros hijos son sometidos a una gran presión. Y le decía, si uno como padre se siente comprometido, presionado, para que sus hijos
vayan, ¿verdad?, a la iglesia, a la congregación, bien arregladitos, bien peinaditos, ¿verdad?, y que obedezcan, y no vaya a ser que me den una queja de ellos porque tienen que obedecer, la gente los tiene que ver bien, ¿sí? Y nos da más temor lo que piensen otros de ellos que lo que piense Dios de nosotros y de lo que estamos formando en ellos, ¿verdad? Ya estamos mal, estamos actuando mal, y obviamente los resultados se van a dejar ver en nuestros propios hijos, o sea, la situación espiritual de nuestros hijos. Entonces vamos a tratar de entender, o sea, que parte de lo que sucede es porque no estamos viendo de una forma clara lo que representa la crianza. Podemos leer muchísimos libros, hay cantidad de libros sobre la crianza, ¿verdad?, que la gente a veces lee buscando una receta mágica, una solución instantánea para que las cosas se arreglen. Mucha gente acude a la congregación pidiéndole a Dios que cambien sus hijos, que cambie su marido, que cambien las cosas en casa, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, no alcanzamos a entender que lo que quiere Dios primero es que cambiemos nosotros, que nosotros veamos hacia nosotros mismos y ver realmente que nuestra vida no está a la altura, y que aunque vayamos a la congregación, aunque prediquemos, aunque hagamos muchas cosas, y las cosas no marchan bien, entonces hay una situación que está mal, ¿sí? Pero debemos de entender algo, o sea, si yo de verdad quiero que las cosas se arreglen, el que tiene la solución es Dios. Vayamos a Génesis, otro personaje, Génesis 39. Génesis 39, versículo 1 al 6. Se llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Todo un personaje, toda una historia, ¿no? O sea, la historia de José. Vendido por sus hermanos a una corta edad, viviendo la adolescencia prácticamente, es despojado de su casa. Y en una condición y una situación muy, muy complicada, ¿no? Su propia familia es la que lo vende. Entonces podríamos pensar en amargura, en dolor, en sufrimiento, en depresión, en tristeza, en quererse morir y mil cosas, porque eso es lo que sucede regularmente en una persona que no alcanza a entender muchas cosas cuando pasa algo así. Y pueden pasar 10, 20, 30 años, ¿verdad? Y cuando alguien en tu familia te hace algo, sigues con la amargura y no perdonamos. Pero veamos la vida de este varón. O sea, este varón se puso a trabajar. Pero algo bien importante, Jehová estaba con él, Dios estaba con él. ¿Por qué estaba con él? Porque su corazón seguía confiando en Dios, siendo un joven. La pregunta es esa, o sea, y veamos los ejemplos. Nuestros hijos, ¿qué confianza tienen en Dios? Porque es un reflejo de lo que fue formado. O sea, el padre de José le enseñó quién era Dios y a amarlo. Sí, se cometieron muchas situaciones en la familia y lo que sea, pero él no tenía temor de hablar, de actuar, de obedecer, ¿verdad? Inclusive cuando tiene un sueño, y ese sueño, pues metía a sus hermanos que se iban a inclinar ante él, le iban a servir de alguna manera, pero también su padre y su madre. Y hasta el padre le dice: oye, José, no te estés pasando, ¿verdad? ¿A poco también tu madre y yo estaremos de alguna forma debajo de ti?
¿verdad? Y le decía, pues esto es lo que Dios me da, esto es lo que he soñado, ¿verdad? Y se burlaban de él y eso dejaba pensando a su padre, pero de alguna manera aún ellos no alcanzaban a entender, aún su padre que lo había de verdad formado en ese amor a Dios y en esa confianza en Dios, no alcanzaba a entenderlo. Pero cuando un corazón es noble y obedece a Dios desde joven, ¿verdad? Es guardado por Dios. Y vemos la historia de José, es increíble, ¿verdad? Porque le va bien, es bendecido por Dios y viene otra situación terrible con la mujer de este varón Potifar, del egipcio, donde intenta seducirlo. Él escapa, lo acusan injustamente, pasa muchos años en la cárcel, ¿verdad? Pero todo tenía un propósito. Muchas veces nuestros hijos no han sido formados en ese propósito, en entender que posiblemente hay muchas cosas que no van a ir bien y no van a salir bien, ¿verdad? Porque no es como nosotros querramos que sea esta vida, pero tiene un propósito. Y en ese propósito José, ¿verdad? Iba a guardar a toda una nación, al pueblo de Dios. Y nosotros a veces tenemos la vista bien corta, solo queremos guardar a nuestros hijos y que no se pierdan y que nosotros tampoco nos perdamos y ya se acabó. Hasta ahí nos quedamos. Entonces siempre es el temor que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Que no falten a la congregación, que no falten aquí, que no falten allá, que no dejen de leer, que no dejen de buscar. Pero la idea no solo es leer, buscar, orar y congregarse, sino qué tanto nuestros hijos están realmente conociendo a Dios. O sea, qué tanto nuestros hijos realmente aman a Dios. Y le decía otra vez, insisto, qué tan preparados están para que si mañana, por causa de cualquier situación, ¿verdad?, son arrebatados de nosotros o nosotros somos quitados de ellos, ¿verdad? ¿Qué tan preparados están realmente para servirle a Dios, para amar a su Dios, para no darse por vencidos? Si hay testimonios no solo de ese tiempo, sino de tiempos más recientes donde vemos a jóvenes y a niños, ¿verdad?, que fueron formados en ese amor y que de una u otra manera salieron adelante, no negaron su fe, y estamos hablando también en los tiempos del comunismo, ¿verdad? Porque sus padres de una u otra manera les inculcaron el amor a Dios y no negar la fe, aún en medio de las situaciones, por medio de manipulaciones o cosas que les pudieran haber mostrado, ¿verdad? El guardarse y cuidarse para amar a Dios. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros. David antes de morir le decía a Dios en una de sus oraciones: te pido algo, que seas el Dios de mi hijo. Le estaba hablando sobre Salomón. Y la respuesta de Dios es muy sencilla. Le decía, claro, yo voy a ser el Dios de tu hijo siempre y cuando él guarde mis estatutos. O sea, él entienda quién soy yo y me busque. O sea, yo voy a ser su Dios si él me busca. ¿Sí? O sea, David tuvo una vida difícil. Como padre no le fue muy bien, ¿sí? Como padre a lo mejor no fue el mejor padre, pero dentro del trato de Dios a su vida él entendía una cosa. O sea, él se debía a Dios, él tenía que obedecer a Dios. Y al final, con Salomón, él se desvivió para prepararlo, porque vio también el daño que le había causado a los demás, a sus otros hijos, por estar ausente también. Porque le decía, muchas veces nos preocupamos demasiado por las batallas, por las peleas, por la predicación, por ir a muchos lados, por estar pendiente de todos, pero nos olvidamos de nuestros hijos. Nos olvidamos de aquellos que esperan de nosotros, ¿verdad? El abrazo, el afecto, y tiene que cambiar nuestra forma de pensar, nuestro corazón se tiene que voltear a nuestros hijos. Y el problema es que a veces se malaplica también esta historia de José, recuerdo las palabras una vez de un ministro en un evento de jóvenes que se tenía que organizar muchas cosas y decía, ojalá aparezca un José, ¿verdad? O muchos Josés para organizar este evento. La verdad es que por un lado me dio mucha tristeza, por otro lado sentí cierta frustración porque decía, ¿cuántos Josés necesitas, no? Yo creo que no necesitamos Josés, necesitamos a nuestro Dios, al Dios de José, que el Dios de José sea nuestro Dios, porque Jehová estaba con él
y Dios le bendecía y le daba sabiduría y hallaba gracia. Entonces no necesitamos José, necesitamos gente que crea en ese Dios, en el mismo Dios que creyó José y por el cual él fue lleno de sabiduría y por el cual él pudo soportar muchas situaciones y servir inclusive en la cárcel, ser de consuelo en la cárcel cuando mucha gente pensaría que solamente te puedes tirar a deprimirte y decir no voy a salir de aquí. Estaba triste, sí, y se puede ver cuando él hablaba, ¿verdad?, con los personajes, el copero, ¿verdad?, el panadero del rey que estaban ahí metidos también en la cárcel y que le pidieron que él les traduce sus sueños, ¿verdad?, les revela sus sueños de lo que ellos tenían y les empieza a decir, sobre todo, ¿verdad?, al personaje, al panadero, le dice, acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Y aún se olvida de él. Pero él no pierde la esperanza. O sea, esa parte creo que es la más importante. No podemos perder la esperanza porque Dios es todopoderoso y todo está en sus manos. A veces es muy difícil comprender los caminos del Señor. A veces es muy difícil entender la forma en que somos tratados, pero todo tiene un propósito. Y cuando aceptamos la situación que estemos viviendo, la bendición de Dios es muy grande. Muy, muy grande. Otro ejemplo en el libro de Hechos 21. Hechos 21, versículo 8. Esa parte es una situación que a veces, ¿verdad?, muchos padres quisieran. Pero entendamos un principio. Dice Hechos 21:8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, dice, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, dice, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Muchos varones quisieran, ¿verdad? Muchos quisieran tener hijas y que profetizaran y que hablaran de parte de Dios. Ahora, le decía, mucha gente quiere que haya Josés. Mucha gente quiere, ¿verdad?, que haya Danieles. Mucha gente quiere que haya Sadrach, Mesach, Abednego. Y muchos quieren que sus hijos sean profetisas, que sus hijos sean profetas, ¿verdad? Pero a veces esa presión se genera en las mismas congregaciones cuando dicen, pues tu hijo no profetiza, ¿eh? No tiene sueños, no tiene palabra de Dios. O sea, y empiezan a juzgar la situación y la vida de nuestros hijos cuando... Pues ya le preguntaste a Dios por qué no. O sea, y no como padre, sino al que está juzgando esa situación. O preguntarle a él, ¿tú eres profeta? Porque viene una presión muy fuerte sobre nuestros hijos. Tratando de formar en ellos algo que para empezar, a veces ni le preguntamos a Dios si realmente Él quiere que sean así. Que sean profetas. El don que ellos puedan tener a lo mejor no es de profecía. No es para administrar. Dios manifestará sus dones, dice que Él da y reparte como Él quiere. Pero metemos esa presión en los niños, ¿verdad? Desde pequeños. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quién quiere ser pastor? ¿Quién quiere ser maestra de dominical? ¿Quién quiere ser evangelista? ¿Quién quiere ser, verdad, un misionero? Y se les empieza a presionar desde pequeños, tratando de formar un molde en ellos, sin que ellos tomen aún una decisión real sobre lo que quieren hacer en su vida y sobre todo para con Dios. Que ellos logren entender qué dones y talentos les ha otorgado Dios para que ellos los puedan multiplicar y así poder ellos hacer algo para glorificar a Dios. Los queremos encasillar y les hacemos mucho daño y los lastimamos porque les estamos poniendo igual ese listón muy alto, ¿verdad? Que ni siquiera sabemos si es lo que quiere Dios para con ellos. Y lo triste es que a veces como padres ni siquiera sabemos lo que Dios quiere para nosotros porque ni se lo hemos preguntado. Estamos tan ocupados haciendo un montón de cosas, ¿verdad? A veces en las congregaciones o en muchas situaciones que no le preguntamos a Dios qué desea de nosotros como padres, qué debemos formar en nuestros hijos. Y dejamos de verlo a Él y empezamos a ver lo que el ministro dice, lo que los hombres dicen, ¿verdad? Lo que los maestros dicen, lo que la de dominical dice, lo que fulano dice, pero no lo que Dios dice. Y entonces empezamos a presionar la situación
Y le decía, no es mimar a nuestros hijos, es formar a nuestros hijos, es capacitarlos y prepararlos, es ayudarlos y entenderlos y escucharlos. Y la verdad es que a veces somos muy sordos, como padres a veces somos muy sordos. No vemos sus expresiones, no vemos sus necesidades, ¿verdad? Y la verdad es que ahí es donde necesitamos trabajar en equipo, porque a veces uno de los padres, a veces la madre, que es la más cercana, ve más de cerca ciertas situaciones en ellos, y a veces como padres, como varones ocupados en el trabajo, en ciertas situaciones, dejamos de mirar realmente algunas situaciones, sobre todo cuestiones emocionales en nuestros hijos, y a veces somos muy toscos. Entonces tenemos que también aprender a escuchar, a mirar, a callar y poder ayudar. Y no solo juzgar y señalar y tratar de formar hijos perfectos, porque no los hay. Porque para empezar, no hay padres perfectos. Va a haber padres creyentes que serán perfeccionados en la fe y que deben formar a sus hijos en Cristo para que ellos amen y sean formados también en la fe. Y de perfección no estamos hablando de cuestiones pecaminosas, sino de carácter. A veces ni siquiera el carácter, y si el carácter no es formado, imagínense lo demás. Es muy complicado. Dice el libro de Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Es una de las historias más fuertes que a veces uno puede imaginarse como padre, porque suben a la fiesta, van a la Pascua, ¿verdad? Él tenía 12 años. Y cuando ellos se retiran y regresan a su tierra, dice que pasan 3 días. 3 días, y pues había tal confianza posiblemente dentro de todo el grupo de personas con los que regresaban, que dirían, a lo mejor viene con la tía o viene con él, sus amigos, no lo sé. 3 días. Se dieron cuenta que no estaba con ellos en 3 días y regresan. Podrá haber gente que diga, ay, qué irresponsable Jesús, qué irresponsable María, qué irresponsable José. Bueno, es que dentro de las tradiciones no podemos juzgar porque no estábamos ahí. No sabíamos realmente lo que pasó. Lo que sabemos es que pasaron 3 días y ellos tuvieron que regresar de camino, ¿sí? Entonces estuvo muchos días Jesús, y dice que él estaba con los eruditos de la palabra discutiendo sobre las escrituras. Él estaba como si nada, pero a los 12 años su mayor preocupación era entender lo que era la voluntad de Dios. O sea, él se quedó varios días, más de 3, podemos entender así, y como si nada. O sea, no estaba él, ay, mis papás, o sea, él entendía su misión, ya a los 12 años. Y podrían decir, ay, hermano, es que era Jesús. Pues sí, pero era un niño, y dice la Biblia que él vino a hacerse siervo. Y él venía a crecer en una familia, a obedecer, a sujetarse, porque en la costumbre hebrea no hacía distinción. Y entendamos algo, su madre no creo que haya sido bien tratada cuando ella se embaraza de Jesús, porque pues imagínense, nunca había sucedido, y de repente una mujer se embaraza, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Explíquele eso a sus vecinos, explíquele eso, ¿verdad?, a la gente del pueblo. El mismo José la quería abandonar. Tuvo que venir Dios a mostrarle que era algo especial, muy especial, ¿sí?, para que no la abandonara.
O sea, ella había tomado una decisión de dejarla. O sea, la situación no era algo fácil. Y ella como madre asume la responsabilidad, asume todo lo que representaba, ¿verdad? El llevar esa carga, el posiblemente no ser muy bien vista dentro de algunas personas, ¿verdad? A su alrededor. Y cuando pasa todo esto, podríamos decir, bueno, no era una buena madre. Pues es que, imagínense, Dios la escogió bendita entre las mujeres. Bendita entre las mujeres. Y no le dijo a José, vete, yo lo voy a cuidar. Dios consideró que José era un padre que podía aportarle muchísimo. A lo mejor no el mejor padre, a lo mejor no la mejor madre, pues no lo podemos saber, pero para ellos sí fue, para Dios sí fue lo que debía ser, y lo podemos ver porque lo encaminaron. Y él se preparaba, y dice aquí que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. En el versículo 49 continúa diciendo, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Imagínense cómo habrá llegado María y José cuando lo encuentran. Desesperados. Desesperados. Y la respuesta de Jesús es, ¿por qué me buscáis? Un niño de 12 años diciendo a sus padres, ¿qué traen, no? O sea, ¿por qué tan angustiados? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Porque para ellos el padre pues era José. De alguna forma no alcanzaban a entender que él ya estaba siendo dirigido hacia el propósito por el cual había nacido. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, no vemos una crianza estática, sino vemos algo que va creciendo, que va creciendo. No solo en estatura, dice, sino en gracia, en sabiduría. Esa es la esencia de lo que debemos entender para la formación de nuestros hijos. Que tengan un criterio, que sepan las cosas, que puedan ellos decidir, ¿sí? Que cuando ellos tengan que tomar decisiones, las tomen por ellos mismos, por criterio personal. No podemos estar interfiriendo en toda su vida. Ellos tienen que tomar decisiones, tienen que madurar, y sobre todo en la decisión más importante, que es caminar con Dios, ellos tienen que asumir la decisión. No podemos forzar una situación así. A nadie se le puede forzar en creer en Cristo. Pero si se les prepara y se les va mostrando, ellos entenderán, y con la gracia de Dios, ¿verdad? Ellos serán encaminados por Él mismo. Pero es una labor de verdad titánica. Es una labor que necesitamos revalorar. No solo es decir, ¿verdad? Situaciones de quién sabe ser un buen padre o no, sino si no lo estoy siendo, pues tengo que volver mi corazón a mis hijos. Y si entendemos realmente todo el contexto, es también, tengo que volver mi corazón a mis padres, aunque no sea un niño ya, pero tengo que revalorar todo lo que representa realmente ese vínculo que Dios ha dejado. No por nada lo menciona la Escritura en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se vuelve a retomar. Es importante entenderlo. Lo que te diga tu ministro, si está fuera de esto, la verdad es que sería ver si él realmente lo entiende. Ay, hermano, es que amará más a padre y madre. El que amare más padre y madre, hermano, hermana, ¿verdad? No es digno de mí. Sí, pero entendamos todo el contexto. O sea, tienes que amar primero a Dios, sí, pero no está diciendo que dejes de amar, sino que empieces a amar como debes de amar. Y en el orden que debe de ser, obviamente. Primero es Dios. Pero Él te va a enseñar realmente lo que representa amar. O sea, el mismo Jesús, estando en la cruz, estando en agonía, se tomó el tiempo para decirle a su madre, ¿verdad? Madre, he ahí tu hijo, y le estaba encargando a uno de sus discípulos. Hijo, he ahí tu madre. O sea,
Se preocupó por ella hasta el momento en el que agonizaba. Se preocupó por su madre. La encargó con alguien antes de que él ya no pudiera cuidar de ella. Hay un orden, hay una forma, hay una verdad realmente en lo que Él nos transmite. Dice, en lo que leíamos, dice, Él estaba sujeto, Jesús estaba sujeto a sus padres, jamás volvió a hacer lo mismo, aunque tuviera muchísimas ganas. No lo volvió a hacer, no se menciona jamás. Él se sujetó. Obediencia. Podría tomarse como una falla, un error o lo que sea, una desobediencia, pero no volvió a pasar. Se corrigió. Y esa es la esencia, se corrigió. Algo anda mal, se corrige. Se corrige. No solo te escandalizas y rasgas tus vestiduras, ¿verdad? Como menciona la Escritura, no haces un espectáculo de una situación, sino que buscas corregir. Tampoco te das golpes de pecho toda la vida diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la verdad es que es muy triste a veces recordar ciertas situaciones y errores que hemos cometido y situaciones de descuido que hemos cometido. Sí, duele mucho, pero si no se corrige no sirve absolutamente de nada darnos golpes de pecho. Tenemos que actuar y poder cuidar y bendecir a nuestra familia. Ahora, habrá muchas situaciones y dudas para decir, bueno, ¿y cómo le hago si no sé? ¿Verdad? Y mucha gente busca en autoayuda, busca en psicólogos, busca en muchas cosas. Está mal, hermano, pues es que no sé qué grado de situación esté viviendo usted, no sé qué tanto problema pueda tener usted, no sé qué tanta situación, ¿verdad? Qué tantas trabas, no sé qué traumas puede tener, ¿verdad? En el corazón por lo que haya sufrido anteriormente. Lo único que yo logro entender y veo en la Escritura es que, para empezar, tenemos que aprender a perdonar, ¿verdad? En nuestro corazón, todo lo que hicieron mal con nosotros, nuestros padres. Tenemos que aprender a perdonar y también pedir perdón por todo lo mal que hicimos como hijos. Para empezar, tenemos que sanar, ¿verdad? Todo lo que hay atrás para poder ayudar y avanzar. Si no lo hacemos, es un ciclo que nunca termina. O sea, siempre terminamos en el mismo punto y no se avanza. O sea, tenemos que aprender a dejar atrás ya esas situaciones. Si es algo muy complicado, muy doloroso, algo que de verdad dejó una huella muy fuerte, pues se tiene que hablar y se tiene que considerar a lo mejor buscar la ayuda de alguien que te pueda ayudar, ¿sí? Que te pueda apoyar para que toda esa situación salga y pueda ser sanada y puedas de verdad dar el siguiente paso y poder empezar a trabajar ahora sí con los tuyos, ¿verdad? A veces puedes ser una persona soltera todavía que fuiste muy lastimada y sigues con tus padres, ¿verdad? Pues necesitarás sanar y entender y ver realmente qué es lo que sigue. Si es sano que continúes con ellos, si no lo es, buscar ayuda y buscar la forma de que las situaciones se sanen, ¿sí? Y no estoy hablando de salirse nada más de la casa o no porque sí, sino tomar de verdad un consejo, una ayuda y sobre todo si una persona, ¿verdad? Ya eres mayor de edad y continúas con tu familia, pero hay daño, pues tendrás que buscar la ayuda también para ver qué está pasando, para ver qué está sucediendo, para que realmente puedas salir adelante. ¿Sí? O sea, entre esposos, entre hijos, o sea, no dejar las cosas, preguntarle a Dios, empezar a buscar la ayuda de Dios y empezar realmente a comprender. Le decía, mucha gente busca muchas cosas, pero no buscas primero donde deberías de buscar. ¿Qué dice la Escritura? Dice en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, no el profeta, no fulano, no sutano, así nos dice Dios. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Paraos en los caminos y mirad, toma tiempo. No es salir corriendo y buscar lo primero que te venga a la mente. Es detente, observa y pregunta, busca ayuda. Preguntad por las sendas antiguas.
Ay, usted ya es un anticuado, usted ya es una anticuada, eso era antes con los abuelos. Ahorita ya eso ya no se aplica, ¿no es cierto? Ya no lo aplican porque no les gusta, porque no quieren, porque quieren vivir una vida diferente. Pues están en su derecho si ellos quieren vivir como quieran. Pero si yo quiero arreglar mi vida, hay una forma y dice Dios, detente, mira bien, pregunta por esa senda antigua, por el buen camino y camina por él. Y si lo haces, vas a hallar descanso para tu alma. Y termina este versículo de una forma que varios versículos que nos hablan de esa paz, de ese descanso, ¿verdad? De esa confianza en nuestro Dios, dice, mas dijeron, no andaremos. O sea, Dios nos da la solución, pero recurrentemente en la Escritura nos dice algo, la gente no quería. La gente no quería. No lo hacía. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí, pero no quisieron. En descanso, en reposo, en quietud, serás salvo, pero no quisiste. O sea, hay la solución, pero se tiene que tomar una decisión y tenemos que actuar. Se tiene que actuar. Esa es una decisión personal. Le decía, no, tal vez, no te voy a decir que tu hijo va a ser como José. No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor es mejor. No lo sé. Lo que sí sé es que si realmente hacemos las cosas como Dios nos pide, ellos tendrán la oportunidad de conocer a Dios y tomar sus propias decisiones y madurar y formarse, y podemos ver todo lo que fue de bendición Daniel. O sea, Daniel estando en el exilio, estando fuera de su familia, él no regresó. Pero él leyendo y buscando, él vio que había una promesa. Contó los días y le decía, Señor, los días ya se cumplieron, Señor, el tiempo que tú dijiste que nos harías volver. O sea, él no se desesperó, él decía, Señor, es verdad, esto ha pasado porque te hemos fallado, nos olvidamos de ti, nos lo merecemos, pero también tú prometiste que volveríamos, Señor, y los tiempos ya se están cumpliendo. O sea, él entendía, él estaba aceptando la situación, pero también le decía, pero tú prometiste, Señor. Y Dios le dijo, mira, faltan tantos días, así, semanas, tales, ¿verdad? Y él no se desesperó. Él seguía confiando. Lo echaron a los leones, les pasó 1000 cosas, ¿verdad? Pero él no dejó de confiar. Él no dejó de confiar. Se enfrentó a los líderes más poderosos de ese tiempo y no dejó de confiar. No dejemos de confiar. Si queremos ver realmente que nuestra familia salga adelante en el tiempo que Dios decida, no dejemos de confiar. No nos guiemos por lo que piensan otros, digan otros acerca de nuestra familia. No dejemos de confiar. No dejemos de confiar. Detengámonos en el camino, miremos, observemos la situación, preguntemos por la senda antigua y al encontrarla, si logramos de verdad andar por ella, si decidimos andar por ella, dice la Escritura, dice Dios que va a haber descanso para nuestra alma. Descanso para nuestra alma. Y ojalá así de verdad sea en cada una de las familias, y ojalá así sea en su familia, de verdad, y es lo que espero en Cristo, en mi familia, en la gente que conozco, en todos los que me rodean, ¿verdad? Y en todos los que aún no conozco. Ojalá pudiéramos comprender esto, ¿verdad? Porque es triste ver que todo esto se ha dejado a un lado. Y sobre todo en las congregaciones. Se mide el cristianismo por cuánto tú le obedeces al hombre y no por lo que le obedeces a Dios. Se mide por cuánto tú eres incondicional a una persona, a un líder, a un ministro, a una persona que está cerca de ti,
y no por cuánto tú realmente le obedeces primero a Dios antes que a los hombres, y por eso se cometen muchas fallas, muchos errores, ¿verdad? Y por eso a veces la gente continúa atada a una situación de la cual no sale, porque no toma decisiones obedeciéndole a Dios. Los mismos discípulos dijeron, ¿verdad? O sea, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Entonces entendamos, y ojalá podamos entenderlo y podamos de verdad quitar esas ligaduras, esas ataduras, ¿verdad? Que nos tienen sujetos a hombres. No nos debemos a carne y sangre, nos debemos a Cristo. A Cristo. Y que sea Él el que nos ayude a tomar las decisiones correctas para nuestro hogar, para nuestra vida, para hallar descanso para nuestra alma. Descanso para nuestra alma. Terminamos con una oración. Padre, Señor, bendice cada familia y da sabiduría, Señor, a cada padre. Danos entendimiento para poder voltear nuestro corazón a nuestros hijos, Señor, porque a veces pensamos que, Señor, estamos haciendo lo correcto y la verdad es que a veces, Señor, solo seguimos patrones que nos dictan otros hombres, otras personas, sin entender realmente lo que tú pides de nosotros para nuestro hogar. Ayúdanos a corregir, corrigiéndonos nosotros, Señor, para empezar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues espero que todos estén bien, de verdad espero que cada familia pueda ser bendecida en Cristo y que podamos entender que Él está cerca, que nos ha dejado la palabra para poder comprender que es importante formar a nuestra familia en Cristo para poder seguir adelante. Y que si se han cometido errores hay que corregirlos y poder avanzar en Cristo realmente para con toda nuestra familia. Pues que el Señor le bendiga, que pase una bonita tarde. Un saludo para los suyos. Hasta luego.